Producciones Lavasori presenta nueva fecha del Armagedón de los Testigos de Jehová para el 2034. En esta revista, la Atalaya del 15 de diciembre de 2003, páginas 14 y 15, la sociedad Watchtower tira la piedra y esconde su mano, anunciando sutilmente el Armagedón para el año 2034. 15 de diciembre de 2003. Esta es la página 14 de la revista antes mencionada, que dice: estar alerta se hace más urgente. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Mateo 24, versículo 42. En el párrafo 4 se lee lo siguiente: piensen en las condiciones que reinaban en el periodo anterior a un acontecimiento único en la historia humana, el diluvio universal de los días de Noé. La gente era tan malvada que Jehová se sintió herido en el corazón y declaró: voy a borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado. Génesis capítulo 6, versos 6 y 7. Y eso fue precisamente lo que hizo. Jesús trazó el siguiente paralelo entre aquel tiempo y el nuestro. Así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Y el párrafo 5 cita: es razonable pensar que Jehová siente por el mundo actual lo mismo que sintió por el mundo antediluviano, e igual que acabó con el mundo impío de los días de Noé, ciertamente destruirá al mundo malvado de la actualidad. Entender con claridad el paralelo, escuchen bien, entender con claridad el paralelo entre aquel tiempo y el presente fortalecerá nuestra convicción de que el fin de este mundo está cerca. ¿Cuáles son, pues, las semejanzas? Hay por lo menos 5. La primera es la advertencia inequívoca de la destrucción venidera. Advertidos de cosas todavía no contempladas. En los días de Noé, Jehová declaró: ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Génesis capítulo 6, verso 3. La promulgación de este decreto divino en 2490 a.C. marcó el principio del fin de aquel mundo impío. Imagine lo que eso significó para quienes vivían entonces. Apenas pasarían 120 años y Jehová traería el diluvio de agua sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. Génesis capítulo 6, verso 17. Noé obedeció una advertencia divina. ¿Respondemos nosotros como él? Noé recibió la advertencia de la venidera catástrofe con décadas de antelación y sabiamente se preparó durante ese tiempo para sobrevivir. Habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, indica el apóstol Pablo, Noé mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Hebreos 11:7. ¿Qué hay de nosotros? Ya han transcurrido unos 90 años, claro, son 90 años de los 120, desde que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas. Sin duda estamos en el tiempo del fin. Daniel 12:4. ¿Cómo debemos responder a las advertencias que se nos han dado? La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Por lo tanto, es el momento de hacer la voluntad de Dios con un intenso sentido de urgencia. El diluvio en la época de Noé fue así según esta revista que acabamos de leer. 2490 a.C., que fue el momento que se dio el decreto del diluvio, más los 120 años que duró la espera de ese decreto, dieron el año 2370 a.C. para que comenzara el diluvio. Ese paralelo de Jesús con los días de Noé, según esta revista, sería 1914 después de Cristo, que es el comienzo de los últimos días,
bueno, que sería lo que es la fecha de inicio del decreto, comparado con los días de Noé, más los 120 años que demoró el cumplimiento del decreto de la época de Noé, nos da el año 2034 después de Cristo, que es la fecha que vendrá el Armagedón, supuestamente. Esta revista, la Atalaya, de diciembre de 2003, agrega que ya han pasado 89 años desde que en 1914 comenzaron los últimos días, o sea, 2003, que fue la fecha que se publicó la revista, en 1914 son los 89 años que ya supuestamente han pasado de esos 120. O sea, ya han pasado 89 años de los 120 años del paralelo de los días de Noé, es decir, que para el 2003 solo faltaban 31 años más para la venida de Armagedón. O sea, 2003 más 31 años da el año 2034 después de Cristo, que es la supuesta fecha del Armagedón. Actualmente, a diciembre de 2008, después de 5 años de publicar esta revista, 5 años después de publicar esta revista, la Atalaya de diciembre de 2003, ya han pasado 94 años de los 120 años que duró la consecución de la sentencia del diluvio de Noé. Es decir, a la fecha faltan 120 menos 94 años, igual 26 años más, para el Armagedón, de acuerdo a dicho paralelo. Según sugiere sutilmente esta revista de la sociedad Watchtower Babylon Truck Society, esta sentencia ocurrirá en el 2034 después de Cristo, que es el año 1914, como digo, más 120 años del paralelo, igual a 2034. La sociedad Watchtower sabe muy bien que llegará el año 2034 y nada sucederá, pero cuando esta fecha llegue, sus precursores y publicadores habrán trabajado denodadamente por 30 años para hacer más y más rica la Watchtower, colocando su falsa literatura, tal como hicieron en el pasado, anunciando sus falsos armagedones para 1914, 1925 y 1975. Es por eso que la nueva táctica de la Watchtower es no poner fechas como antes para no quedar en ridículo y no ser criticados, sino tirar la piedra y esconder la mano, dejando la fecha de Armagedón como una tarea escolar para el lector de esta revista. Como podemos concluir, a la sociedad Watchtower Babylon Track le resulta muy conveniente, lucrativamente hablando, poner una lucecita al final del túnel para incentivar a sus miembros a trabajar muy duro en el servicio de casa por casa para colocar su literatura, con el pretexto de advertir a la gente que se aproxima muy pronto ruina sobre la humanidad. Sin una fecha en el horizonte de un Armagedón a la vuelta de la esquina, se reduce el interés y denuedo de los precursores y publicadores a salir a predicar, y eso reduce los ingresos millonarios de la Watchtower. El poner fechas o sugerirlas solapadamente resulta imperativo para la Watchtower para generar sus millonarios ingresos constantes. Si el fin está tan cerca y Dios va a traer ruinas sobre la tierra como ellos predican, entonces sería interesante preguntarles ¿para qué adquieren tantos bienes raíces por todo el mundo con su famosa obra mundial y piden tu testamento, tus bienes inmuebles, tus acciones, tus joyas, tus fideicomisos, etcétera? Según se puede leer en la Atalaya del 1 de noviembre del 2000, página 31. En realidad es hora de salirse a la Watchtower y no volver nunca más.